Buenas, buenas amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Espero que todos ustedes tengan una muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Todo bien? Bien, Juan, ¿vos cómo estás? Saludos a todos los que estén escuchando. Bien, todo bien, todo bien. Bueno, nos encontramos hoy para hablar de un tema lindo, muy amplio, que vamos a tratar de abordar, que es la vejez. La vejez, un tema complicado y hasta a veces tabú, sobre todo en esta sociedad, ¿no? Y sobre todo, es verdad eso, es un tema tabú eh, que hasta arranca por esto, ¿no? Que está casi eh, prohibida decir la palabra viejo. Todos son jóvenes. Y no, oh, era joven, tenía 75 años. Ah, era joven. Bueno, en algún momento uno tiene que ser viejo, ¿no? Entonces quizás la idea de entender qué es la vejez puede ayudar a asumir que en algún momento somos viejos y no está mal. Correcto, sí, 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 hay múltiples enfoques y está bueno ir tocando así, salpicando un poquito cada uno, a ver qué nos trae como herramientas conceptuales para ir tratando de asimilar lo que es la vejez, qué cambios fisiológicos, qué cambios sociales, qué cambios introspectivos pasan en el cuerpo, en la mente de una persona que está entrando y que ya es viejo. Pero en esto de lo social y todo eso, viste que arrancamos hablando del tabú y es como que está un poco mal visto el tema de ser viejo y cómo fue cambiando ese rol, ¿no? Como decir, en la antigua Grecia por ahí ser viejo era, decir, vamos y consultémosle al hombre anciano, sabio, y cómo eso se fue mutando y ahora parece ser que si no sos útil y no estás activo en la vida económica y toda esta parte este, que tiene que ver en realidad también mucho con lo occidental, ya está, estás descartado. Sí, y es interesante esto que vos decís porque, digamos, el respeto, la consideración por el aspecto positivo de la vejez, que en lo que vos decís sería la sabiduría, se mantiene hasta bastante adelante en el tiempo, porque nosotros tenemos instituciones donde la elección de las autoridades, un poco, casi que uno de los requisitos es ser uno de los más antiguos de la comunidad, ¿no? Ujú. Como que empieza, estoy hablando de, por ejemplo, los rectorados en una universidad, estoy hablando de, bueno, para quien es católico, la elección de las autoridades del clero, eh, pero pareciera que es más en el último tiempo, ¿no? En el último tiempo donde se empieza a perder esta idea de vejez y se la deja de lado, cuando podríamos decir que hay un sentido en esto de que el más viejo esté en posiciones de tomar decisiones clave. Porque la vejez genera un deterioro cognitivo, genera un deterioro en la capacidad de resolver con una velocidad de la que estaba acostumbrado esa persona en años anteriores algunos problemas. Cuando me refiero a problemas, son cosas que uno tiene que resolver en la vida, ¿no? Pero aumenta, si se pierden ciertas áreas del cerebro, que empiezan a degenerar ciertas áreas del cerebro que nos permiten esa velocidad, esa capacidad de rápidamente evocar memorias, ¿sí? Pero aumentan las asociaciones. En un tipo con vejez, las asociaciones y las conexiones que se generan entre distintas áreas del cerebro se refuerzan, están más que en los jóvenes. Entonces, el viejo tiene la posibilidad de ver un problema o de ver algo, digamos, alguna situación que se tiene que apreciar, pareciera como desde, con una mayor perspectiva, ¿no? Como que, ¿viste esto de el árbol no te deja ver el bosque? Ujú. Pareciera que el viejo deja de ver el árbol, pero ve el bosque. O sea, al revés. Ya no puede ver el árbol que tiene enfrente, pero ahora ve todo el tiempo el bosque. Claro, lo ve de forma holística, ve algo Claro. más completo. Sí, Y sí, ahí, de donde decir, bueno, acá se gana, ahí estaría, vamos a decir, base fisiológica de la sabiduría. Probablemente esté ahí. En el aumento de las conexiones entre distintas áreas
que nos permiten integrar conceptos. Entonces, yo puedo asociar este problema con mi experiencia personal, con las experiencias, pierdo esa idea de es todo blanco-negro, veo más a los grises, y entonces hay una capacidad de tener, digamos, una integración más de los distintos saberes y así elaborar una respuesta más compleja. Hay varios estudios también que indican con respecto a eso que hay un aumento en la selectividad vincular. Es decir, cuando sos más viejo, sos más adulto, aparentemente podés elegir mejor los vínculos. Es decir, algunos, como en teoría ya tenés integrada la personalidad y tu yo está todo bastante bien estructurado, o debería estarlo, no te relacionás con cualquiera. Si no te viene bien cualquiera, ya no te llevan arrastrado un grupo hacia algún lado. Es como que si vos ya tenés toda la personalidad integrada como la tenés que tener, aumenta esa selectividad de vínculos. Es decir, con este sí me relaciono, con el otro no. El otro, no, me trae estrés, listo, chao. Y entonces te das un corte como más selectivo. Y está bueno eso. Claro, eso es bueno. Y eso empieza eh, cuando uno... Porque es interesante esto que vos decís, porque yo, mira, lo que yo te iba a decir es, eso empieza tempranamente. Es una de las cosas que empiezan a aparecer, digamos, los círculos se empiezan a achicar porque uno empieza a consolidar este tipo de cosas tan temprano como los 30, 35 años a veces. Y ahí está, y ahí después pensé, pará, porque algo que tendríamos que agregar es que uno empieza a ser viejo a partir de los 30, 35 años. Es una edad en la que uno ya es viejo, porque el pico máximo de rendimiento se alcanzó y ahora vamos de a poquito en declive. Lo podemos estirar un montón de tiempo, más, pero ya empieza el declive. Entonces, está bien lo que sí, temprano, digamos, uno de los marcadores tempranos de la vejez Es que es empezás a esa ser nueva selección selectivo. de... Sí, sí. Sí, y que no te... No, viste que en la adolescencia se da mucho que uno se identifica con grupos, que se identifica con ciertos roles y con ciertas cosas, y medio que a veces te llevan puesto. Entonces eso en la adultez tardía, en la vejez, se va decreciendo también. Digo. Eso se va dejando un poco de lado, es decir, no quiero esto para mí, listo, chao. Em, pero bueno, y esas conexiones que vos me decías que son de las partes asociativas, ¿sabemos por qué se da? ¿Sabemos cómo podemos reforzarla? ¿O todavía no Nosotros está? no sabemos por qué se da. Uno puede decir, bueno, ¿sabes que hay un refuerzo de estas conexiones por esto o por lo otro? Sí sabemos lo contrario. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Yo me voy a tomar un momento para llevarte a vos y a todos los que estén escuchando por un ejercicio en el cual no estoy diciendo que eso sea la verdad, sino que estoy tratando de pensarlo. Naturalmente, nuestro cerebro tiene una cierta cantidad de neuronas, que después de la adolescencia ya más o menos es el número que no se va a modificar, y a partir de ahí, de a poco las empezamos a perder. Vamos perdiendo neuronas. Cuando las neuronas que se pierden eh, empiezan a ser en cantidad un número crítico, algunas funciones se ven deterioradas. Porque si yo voy perdiendo neuronas, te diría que diariamente, desde los 35 años en adelante, todos los días perdemos neuronas. Porque si yo voy perdiendo neuronas todos los días de los 35 años, no tengo eh, signos de vejez en cuanto a dificultad para recuperar algunas memorias o para realizar mi trabajo como lo hago siempre antes. Si no, esto empieza a aparecer, ¿no? Lo vemos que aparece en tipo de, normalmente, 65, 70 años, ¿no? A partir de ahí, recién ahí empieza a veces a notarse más. Sin embargo, es un proceso que va avanzando desde los 30, 35 años. Esto es porque, por más que nosotros perdamos neuronas, hay otras neuronas que están cumpliendo funciones similares que son capaces de compensar la pérdida. Es decir, se hacen cargo de hacer el trabajo que antes hacía esa que murió. Entonces, lo que antes hacían 5 neuronas, digamos, bueno, ahora lo hacen 4. Se reparten un poquito más el trabajo. Eso se logra gracias
a las conexiones que hay entre neuronas. Yo pierdo, pero si yo tengo una gran conexión con el resto de las neuronas y tengo una gran conexión con las áreas a las cuales las neuronas que voy perdiendo estaban conectadas, entonces enriquezco esas uniones y mantengo el flujo de información en un nivel que me sirve, que me funciona. Entonces, pasan las dos cosas. Está pasando lo negativo, que es que voy perdiendo neuronas, pero pasa lo positivo, que es para sostener las funciones normales, se van reforzando esas conexiones. Y es más, aumentan el número de conexiones para suplir eso. Entonces, pareciera que paulatinamente vamos perdiendo el número de neuronas, pero van aumentando el número de conexiones. Las neuronas empiezan a tener más conexiones todavía. Como que aumentamos la complejidad de ese circuito. De esa manera, cuando nosotros decimos antes, el viejo pareciera que no puede ver el árbol, pero ve siempre todo el bosque, pareciera que es un producto de eso, producto de la pérdida paulatina de neuronas, ¿sí? Constantemente, el mecanismo compensatorio del sistema fue aumentar las conexiones de las que van quedando, y entonces empiezo a tener conexiones cada vez más robustas y más conexiones entre las distintas neuronas que quedan. Entonces, para el momento que estamos viejos, perdimos un montón de las neuronas que teníamos a los 20 años, pero están tan aceitadas esas conexiones que está todo muy integrado, porque muchas neuronas estarían haciendo muchas tareas. De nuevo, yo no estoy diciendo que esto es lo que pasa 100%. Estoy Claro. contando cómo podríamos explicar por qué, si bien no sabemos del todo cómo pasa, por qué podríamos digamos, tener ese efecto paradojal. Sin embargo, hay una parte negativa a la pérdida de neuronas, porque obviamente cuando vos perdés neuronas, estás perdiendo elementos que forman parte de un circuito en el cual es necesario que la información se transmita para cumplir una función. Si yo pierdo esas neuronas y no se generan estos reemplazos, este aumento de las conexiones con las que me quedan, puedo tener déficit en las funciones. Eso puede pasar tempranamente y entonces una persona puede entrar en la experiencia de síntomas, por ejemplo, de depresión o de psicosis, si se pierden, ¿sí? Áreas quedan deterioradas, áreas específicas del cerebro donde se cumplían funciones y no se llegan a generar las conexiones necesarias para suplirlas. O también cuando es la tasa de neurodegeneración, que sería la muerte de estas neuronas, la tasa de neurodegeneración avanza, ¿sí? Aceleradamente y no llego a compensarlo, pueden aparecer algunas de las enfermedades que habíamos hablado. ¿Te acuerdas en la primera charla que tuvimos? La Sí, demencia frontotemporal, el claro. Parkinson, el Alzheimer. Esos deterioros que generalmente los vemos en pacientes más avanzados en edad, pero que el paciente más joven no está exento de sufrirlo. Ok. Entonces pareciera que envejecer bien, desde la parte cognitiva, envejecer bien o envejecer mal y entrar en una demencia o en este tipo de patologías, estaría asociado a la capacidad de formar todo el tiempo nuevas conexiones entre las neuronas que me quedan para suplir la pérdida natural de estas neuronas. Ok, está bueno esa aclaración que hiciste donde decías que esto no es 100% así, porque claro, cada proceso de envejecimiento es individual propio de cada persona. Entonces, en esta aclaración que también haces ahora al final de que hay un modo, digamos, de envejecer bien y hay un modo de envejecer mal, eh, lo marcan todas las teorías. Lo marcaba Erickson con el concepto de generatividad y estancamiento. Es la octava etapa del ciclo vital, en donde vos podés generar, crear, seguir activo o estancarte y quedarte. Y entonces ahí también surge un abanico de cosas, eh, como por ejemplo, ¿qué sería envejecer bien y envejecer mal? Eh, Ahí podemos entrar también a tocar ciertas pautas que también tocamos en los otros programas, donde hablábamos de la alimentación, hablábamos del descanso, hablábamos del propósito, de los vínculos. Hay un concepto muy interesante que es la red integral funcional, que la red integral funcional para los adultos mayores son círculos de apoyo.
Son círculos de apoyo, son soportes, es un plafón que tiene la persona que fue generando a lo largo de la vida y que en ese sentido no todo es pérdida. No todo es pérdida, porque uno tiende a pensar que todo se pierde. Y no, vos podés estar en la parte generativa de la vejez o en la parte de estancamiento. Entonces, ir generando todas esas redes de soporte también está bueno. Y eso debería ser una tarea de cada uno, ir realizando esa red de contención que a la larga pueden ser amigos, pareja, lo que fuere, familia, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, en esto de sentirse viejo y ser viejo hay una diferencia. Hay una diferencia ahí. Totalmente, totalmente. Sí, hay una, hay una idea también en línea con lo que estabas contando vos, esto de las teorías de Erickson, que es la idea de, son las etapas de la vida, ¿no? Uno habla Claro. de etapas muy marcadas en la vida. Y cuando llega esta de la vejez, en un contexto, digamos, normal en cuanto a la cuestión estadística, ¿no? Que, tiene más, que aparece con más frecuencia, generalmente la persona que llega a la vejez llega con jubilado, ¿sí? Dejó de trabajar o no puede trabajar más. Los hijos, si tiene hijos, se le fueron de la casa. Muchos de los amigos empiezan a fallecer. Los padres ya fallecieron o están ahí. Entonces se empiezan a reducir el círculo, como vos decís. Y ya no es el padre de los hijos en el sentido de tener a cargo personas. Hay que ver qué pasa, digamos, con los nietos, si los nietos aparecen o no, y ahí va a estar una parte clave. Ya no tiene un rol en el trabajo donde sea, entre comillas, esencial. Nadie es esencial, pero es decir, yo me levanto todos los días y hay alguien que está contando con que yo aparezca para que la rueda siga girando. Eh, deja de estar eso. La sexualidad cambia mucho y entonces pasa a ser, digamos, la sexualidad se experimenta en la vejez de otra manera y eso puede llegar a tener una repercusión en el estado emocional de las personas. Y entonces aparece la dicotomía. Si la vejez te lleva hacia la senectud o hacia la sabiduría, donde la senectud es casi la muerte misma para un ser humano y la sabiduría es una resignificación de la propia vida. Es decir, en la etapa final de la vida, uno puede experimentar ese último tramo sintiéndose que no sirvió para nada, que los demás te hagan sentir que no sirvió para nada, o revalorizando que a pesar de que todas esas cosas que nombrábamos antes no están más, se perdieron, este último tramo de la vida se atraviesa desde un rol en el cual todavía puede ser útil en la sociedad. Y ahí, como decís, tiene mucho que ver la persona, en lo personal, digamos, lo que haga uno consigo mismo. Pero también tiene que ver el rol que te deja la sociedad. Si tus hijos se van de tu casa y se van a otro lugar, no aparecen nunca más, no te dan pelota, no te traen los nietos, o cuando te traen los nietos no te dan pelota, porque ¿quién es este para venir a decirme a mí algo? Empieza a aparecer eso. Si después de jubilarte no tenés más nada que hacer que levantarte todos los días, de ir a hacer las copas y no hay nada más, empieza a aparecer todo eso. Se empieza a manifestar. La peor expresión de esto es el tipo que termina abandonado en un geriátrico. No. No es otra cosa que un peso. Es un peso para la enfermera, es un gasto para la familia, es un número más para el PAMI. Eso es la senectud. Es inevitable llegar a un punto en el que, el que nosotros como adultos dependamos de los demás. Es inevitable a ese punto de dependencia. Pero se puede llegar de la otra manera, que es, bueno, con otro rol en la sociedad, en la casa. Ya con que un abuelo tenga que hacer cargo de los nietos, tenga que cuidar todos los días, porque los padres van a trabajar y en vez de dejárselo, no sé, a una niñera o meterlo en la colonia, en la escuela doble turno, en el maternal, lo que sea, es el abuelo, ya se resignifica esa etapa de la vida. Entonces, algo tan simple como tener que criar de nuevo unos chicos
es una ventaja, ¿sí? Para el retraso del envejecimiento ese de una manera de envejecer mal. Si a eso le sumás que la persona puede tener, no sé, un rol como la gente que lo escucha, que salga y ahí los vecinos lo escuchan, bueno, mucho mejor todavía. Por eso, recomendación, y esto es muy interesante, que recomendación a todos, hay que escuchar a los viejos. Es muy interesante escuchar a los viejos. Muy interesante. No todos los viejos son interesantes, eso es verdad, pero es interesante escucharlos, porque hay siempre algo ahí. Siempre uno puede sacar algo de ahí. Entonces, a mí me encanta, ¿eh? A mí me gusta mucho. Yo me llevo bien en general con la gente vieja porque a mí me gusta escucharlos. Y no es de condescendiente, sino que real me intereso porque digo, acá algo bueno hay. Tengo que encontrarlo nada más. Algo va a salir. Eso, que es asignarle un rol de, che, a ver, ¿qué hay acá para abordar? Es muy importante. Es muy importante. Sí, es que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Entonces Exactamente. hay que prestarle atención a los viejos, a las personas mayores, por eso mismo, porque ya tienen la experiencia y te pueden pasar un poco ese conocimiento de ver qué pasa cuando llegas ahí y de que ya vivieron un montón de cosas. Pero sin duda es un proceso de reorganización, por esto que vos decías de los roles, eh, por ejemplo, con el trabajo, con la jubilación. La jubilación para muchos es algo totalmente negativo. Hay varios estudios que también marcan que incluso puede llegar a ser más negativo para la mujer que para el hombre, que por ahí el hombre lo vivía desde un lado más decir, bueno, ya me saco este tema de encima del trabajo, pero también hay personas en donde tienen una fuerte identificación con el trabajo. Entonces se pierde una parte tuya cuando te jubilas. Y ahí también eh, hay que hacer mella porque es un proceso complicado, es un proceso de reorganización, es un proceso donde la persona tiene que trascender eso. Y hablando de la trascendencia, también está el cambio de rol en cuanto dejas de ser padre, empezás a ser abuelo. Y también hay muchos estudios donde marcan que se compensa un poco el sentido de finitud que empieza a aparecer en la vejez con el sentido de trascendencia que a veces generan los nietos o los buenos vínculos con los nietos y ese cuidado activo de nuevas generaciones. Entonces eso también está bueno, esa compensación que se empieza a dar en la vejez en el sentido, ¿no? de que bueno, que no todo es pérdida, no todo es pérdida. Claro, claro. Bueno, ahí es interesante porque la idea esta de finitud, cuando empieza a aparecer, eh, envejece mucho mejor aquel que se reconcilia con la idea de la muerte. Está reconciliado con la idea de la muerte, envejece mucho mejor que el que no. Claro, Porque el que cuando le escapamos todo el tiempo a la muerte, y no estoy diciendo, sí, que fácil, a partir de ahora me reconcilio con. No, obviamente. Yo simplemente estoy diciendo, hay distintas formas de reconciliarse con la idea de que nos vamos a morir, de que somos finitos, y los que verdaderamente tienen eh, aceptan eso, eh, lo transitan mucho mejor. ¿Sabes qué tiene? Tiene un efecto casi como el. Viste que un poco vos me dirás si está mal mi interpretación, pero un poco el objetivo común de las psicoterapias es que uno se conozca, uno admita quién es, ¿no? Si uno, porque el psicoanálisis, la búsqueda es, bueno, sacar adentro todo lo. En realidad uno lo que está haciendo es decirse a sí mismo frente a otro que te sirve como espejo, o como, ¿viste? Como partener, decir quién es uno. Si, bueno, sí, yo soy esto, yo tengo estas limitaciones, acá fallo. Es decir, casi decir, ¿no? Aceptar, bueno, que en un contexto cristiano es aceptar que uno es un pecador. Pero de verdad, bueno, yo soy este, bueno, no hay mucha vuelta. Soy esta imperfección, no tengo otra vuelta, ya está. Pero aún así, tengo algo para aportar. Cuando exacto. uno acepta eso,
se puede reconciliar también con la idea de imperfección de uno, con la idea de que uno no es eso que le gustaría ser, y se reconcilia con la idea de que nos vamos a morir. Sea por el lado de la psicología, sea por el lado de la religión, la aceptación de esa finitud termina generando un proceso positivo en cuanto a la madurez y a la vejez. Y, y termina teniendo un efecto positivo a nivel biológico. ¿Vos te acordás que la primera vez que hablamos, estamos hablando de inflamación? Correcto. Y nosotros decíamos que estos procesos de inflamación afectan a todo el cuerpo y llegan también al cerebro. Con el envejecimiento no solo perdemos neuronas, también perdemos otras células que están en el cerebro, que son las que nos permiten, las que le permiten a las neuronas recibir el alimento y eliminar los desechos. Son las células que están conectadas con la circulación sanguínea, ¿sí? Porque por la sangre circula el oxígeno, los nutrientes, pero también circulan los desechos producto de lo que ya usamos, ¿sí? Como cuando tiramos la basura, bueno, también circula por la sangre. Hay unas células que están conectadas con la circulación sanguínea, que son las que captan los nutrientes y el oxígeno de la sangre y se lo pasan a las neuronas. Por la sangre también circulan elementos. Cuando, por ejemplo, nosotros nos estresamos y liberamos la hormona del estrés de la que hablábamos en los capítulos anteriores, anda dando vuelta por la sangre. Estas células son las que impiden que esos productos, por ejemplo, proinflamatorios, de la sangre pasen al cerebro. Con la vejez nos empezamos a perder esas células. Se empieza a perder esa estructura. Y entonces quedan, ¿sí? A nivel celular, pero quedan, aumenta la porosidad, es decir, aumenta el espacio que hay, ¿sí? Dentro de los vasos sanguíneos por los que pasa la sangre en el cerebro, son muy pequeños, y empiezan a salir, es más fácil que pasen ahora elementos proinflamatorios de la sangre al cerebro. Como se pierde un poco esa acción de filtro, ahora tengo moléculas dando vuelta en el cerebro que me van a generar un daño en las neuronas. Entonces, empieza a perderse, ¿sí? Digamos, el normal funcionamiento de esas neuronas, porque también las empiezo a perder porque hay muchas de estas moléculas que son proinflamatorias que se empiezan a verter, empiezan a entrar en contacto directo con las neuronas. Si yo hago un ejercicio, ¿sí? En cuanto a mi estilo de vida que me permita disminuir la inflamación a nivel sistémico, voy a retrasar la vejez también, por este mecanismo. Por eso vos nombrabas antes, me parece que nombraste algo, ¿no? ¿Algo de la dieta o no? Todavía no dijimos nada. Nombré así muy por arriba, todavía no dije nada, no me metí de lleno, pero nombramos cosas que ya habíamos dicho también. Exacto. Sí, que son fundamentales. En este sentido de lo fundamental y de tener así como un norte, bueno, el propósito acá también es clave. Seguir teniendo un propósito una vez que ya hayas pasado el trabajo, una vez que ya hayas, bueno, ¿qué más tengo para hacer? ¿Qué más tengo para aportar a la sociedad? ¿Qué más tengo para aportar a mis amigos, a mi familia? ¿Qué más tengo para dar? Siempre hay algo más para dar y siempre tiene que haber ese movimiento. Tiene que haber ese movimiento y salir un poco de la estigmatización a veces social, de esas narrativas sociales que marcan al viejo que se mueve, al viejo que va a bailar, que está bailando en un parque, ya sea música country o la que le guste, no importa, y vos decís, ah, mirá, este viejo loco que está bailando ahora, o que quiere conseguir pareja, o que quiere tener relaciones sexuales, o que quiere disfrutar de su sexualidad, y entonces hay que correrse de esa estigmatización, no darle pelota para nada, y tratar de ir con metas, con propósitos, de fijar la energía psíquica en ciertos objetivos, porque es lo que te mueve, lo que te va a impulsar a seguir un poco más, a seguir un poco más hasta que, bueno, hasta que llega la muerte, que como vos decías, hay que aceptarlo, porque si no, es como, es como el mito de Sísifo, es como estar todo el tiempo levantando una piedra en la pendiente de una montaña. Y no vas a poder, o sea, va a llegar que se va a caer y te vas a caer vos y estás todo el tiempo gastando energía psíquica en algo que no hay que gastarlo. Mejor ponelo en ir a bailar Creedence al parque. O lo que quiera, digo, ¿no? A mí me encanta Creedence. Claro, claro, totalmente. Pero, Este, ¿no te parece que eso está un poco fomentado por, digamos, la estructura que nosotros tenemos
social muy occidental, muy siglo XX, última parte del siglo XX, siglo XXI, muy etapa fin de la historia ¿cómo se llama? Fukuyama era, Sí, del fin de la el fin historia, de la historia. en el cual, bueno, listo, ya está, se acabaron los posicionamientos ideológicos reales, hay un solo sistema político a nivel mundial, que es el liberalismo entendido en términos, digamos, del hemisferio norte. Eh, hay un solo sistema económico, que es el capitalismo, y a partir de ahí las dinámicas sociales cambiaron mucho. Y el foco termina, me da la sensación a mí que de a poco empieza a desplazarse desde qué importancia tiene el adulto mayor, qué importancia tiene el viejo. El viejo no tiene ninguna importancia, a partir de que también el que consume y el que es activo produciendo y por lo tanto el que tiene capacidad de poner dinero en el mercado, sea consumiendo, sea produciendo, no es el viejo, es el Claro. joven. Entonces, el propio sistema, esto es una interpretación mía, por supuesto, pero el propio sistema está un poco fomenta y bueno, no sirve ya. El viejo es una cosa que acá no entra, no encaja en este esquema que nosotros tenemos Y ahora. sí, Queda desplazado. Y entonces eso después viene reforzado, por supuesto, por eh, las cuestiones de imagen, las cuestiones a nivel de belleza, etcétera, etcétera. Se impone mucho este americanismo del bigger is better, ¿sí? Se difunde mucho y eso empieza a entorpecer nuestro propio rol. Dado en un contexto de liberalismo donde el centro de la vida social y política es el individuo, bueno, entonces ahora yo valgo por lo que muestro, por lo que puedo mostrarle a los demás. Se pierde el sentido de comunidad al no tener, digamos, otro contexto distinto. Entonces ahí, claro, el que ya no puede producir, el que ya no puede ofrecer nada, y empieza a ser desplazado. Yo creo que eso obviamente se potenció mucho en el último tiempo, ¿no? Es decir, OnlyFans genera mucho dinero. Hay un sector, ¿no? Hay un sector que puede vivir de ofertar sus servicios o sus productos en OnlyFans. exactamente. Sí. Sí, es una ¿Cómo? narrativa que viene dada por cuerpos lisos. Cuerpos lisos, Sí, sin sí, arrugas. Son cuerpos sí. lisos, o europeos o americanos, pero son cuerpos lisos que bajan una línea. No hay duda de que te bajan una línea, de que tener arrugas, de que tener canas está mal, de que si estás un poco encorvado está mal, de todo esto de la productividad y de todo esto del culto a lo joven. Este, vos ves y no encaja, decís, no, pará, acá hay algo que no anda, hay algo que no va y no se contradice con lo real, con lo real. Exacto, se contradice con lo real. Pero además, tiene esta dinámica que es muy interesante, porque si yo fabrico o invierto en la fabricación de productos que retrasen lo inevitable y te lo vendo como algo deseable, y lo inevitable nos pasa a todos, potencialmente tenés tantas personas como hay, digamos, con un poder adquisitivo real, de consumir ese producto para retrasar lo inevitable. Ahora te digo que lo inevitable es totalmente indeseable, que lo inevitable te deja fuera del sistema. Listo, con más fervor uno va hacia eso. Y ahí eso aparece incluso en el más, entre comillas, deconstruido de nosotros, cuando dicen ya estoy viejo, y te lo dicen como una cosa mala. O yo no estoy viejo, viejos son los trapos. Dijo, loco, ¿qué problema hay? Y como vos decís, bueno, y en algún momento nos va a salir la panza esa que no se va más, en algún momento nos vamos a encorvar, en algún momento pensamos a perder los dientes, nos perdemos pelo. Sí, claro que sí, es así. Entonces, el reconciliarse con eso es de alguna forma revolucionario, pero no revolucionario, porque revolucionario en cuanto a uno se para frente a una cita, en una posición desafiante de lo que va el mundo, lo cual es muy difícil de hacer, es muy difícil. Claramente. Sí, sí, es muy difícil todo, salir de la estigmatización, salir
de ese lugar bueno, viste la imagen que todavía a veces se tiene del anciano que está sentado en una mecedora preparando arroz con leche. No, no, viejo, no. Lo que hay que reconciliarse por ahí es con el concepto de fragilidad, pero no con el de dependencia. Uno va entrando en una fragilidad que puede ir aumentando, puede ser más frágil, pero no más dependiente, porque inclusive como se fue estirando digamos, la vida, la longevidad, uno va siendo más frágil, pero no por eso tenés que ser más dependiente. Hay un montón de lugares del mundo y hay un montón de ejemplos de personas que ya están en la cuarta edad, que ya tienen 100 años y siguen haciendo sus actividades, siguen con tareas en el jardín, siguen teniendo grupos de amigos, siguen tocando música, preparándose su comida, etcétera, etcétera. Entonces me parece que tener presente el concepto de fragilidad, sí, pero no tanto el de dependencia, porque lo que está en juego ahí es la autonomía. Y si vos ya te sentís que sos viejo y que ya no tenés nada para, entonces ya estás en un estado de lo que decías vos de sentud, que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Sí, sí. O sea, es que, sí. ¿Qué edad pensás vos que es, cuál es la barrera que tenemos hoy por hoy a quebrar, ¿sabes? En cuanto a la capacidad del cerebro de sostener sus funciones. Y hoy en día, bueno, depende del lugar, supongo, porque hay ciertas zonas que están más complicadas que otras, pero los 105 años, más o menos, Cerca, cerca. para ahí. 120. 120. 120 años es la barrera a romper. ¿Qué significa? Para el que quiera revertir un proceso de envejecimiento. ¿Qué significa esto? Todas las personas morimos de algo, ¿sí? En algún momento nos fallan todos los otros órganos. Pero nadie se muere porque, el cerebro no le funciona, a menos que, obviamente, estamos hablando de un Alzheimer, estamos hablando de una cosa Sí, complicada, sí. que en realidad el paciente se puede por ahí de otra cosa, ¿sí? Pero la capacidad de sostener un cerebro funcionante, hoy por hoy, se advierte que es hasta los 120 años. Este equilibrio de pérdida de neuronas, de sostenimiento con conexiones, ¿sí? Se puede sostener hasta los 120 años. 120 años es llevar el límite bastante más lejos, porque si uno piensa que la esperanza de vida está alrededor, bueno, como decís vos, depende de la zona del mundo, etcétera, etcétera, pero esperanza de vida hoy entre 60 y 80, depende del área, Sí, lo estás elevando muchísimo, ¿sí? sí. Estás elevando un 50% o sí, un 50% prácticamente Sí. la esperanza de vida. Cuando soluciones el problema con otros órganos. Sí, vos te morís por fallas en los riñones, fallas en el corazón, fallas en otro lado, en el páncreas, que sea. Te morís por esa falla, pero no por una falla en el cerebro específicamente. Si Buro llega con los órganos conservados bien, llegaría hasta los 120. Y ahí sí el cerebro no da más. Entonces, con esto quiero decir, ninguno de nosotros se muere a los 120. Muy difícil que alguien llegue a los 120 años de edad, ¿no? Hoy por hoy no es el problema. A pesar de todo lo que veníamos hablando, hoy por hoy no es el problema para quien teme a la muerte, no es el problema la parte neurológica, o la parte psiquiátrica, la parte neurofisiológica, vamos a decir, el Sí. funcionamiento del cerebro, sino que son otros órganos. Entonces, en esta idea de aceptar la idea de la fragilidad, eh, es interesante tener en cuenta que el cuidado, ¿sí? Tiene que pasar por otros lugares junto con el del cerebro, porque lo más probable es que la vida, la calidad de vida empeore muchas veces por otros órganos que por lo que pasa con el cerebro. Y vos que estás con el tema de la genética, ¿qué pasa en la genética cuando envejecemos? ¿Se acortan los telómeros? ¿Qué pasa con Sí. todo eso? Lo que pasa con lo que empieza a pasar no, todas nuestras células tienen en el núcleo de la célula la información genética. Todas nuestras células tienen la misma información genética, lo que nos define a nosotros
digamos, como quienes somos, de alguna manera, en cuanto a la información genética, ¿no? Me refiero. Eso es el genoma. Cada uno de nosotros tiene un genoma que difiere en algunas partes uno de los demás. La información genética está organizada en estructuras, en conformación, las moléculas de ADN están organizadas en conjunto con otras moléculas que son proteínas y forman elementos que se llaman cromatina. Está como armada la información genética. En esta organización de la estructura del ADN con proteínas hay un sector, ¿sí?, que se llaman telómeros, que son las últimas partes, ¿sí?, de esas moléculas que son necesarias para la replicación de las células. Y es una cuestión espacial, porque las enzimas que necesitamos para fabricar más ADN y que por lo tanto las células se dividan, porque si yo, para que de una célula tener dos, necesito que las dos células tengan la misma cantidad de información genética, las dos tienen siempre lo mismo. Entonces necesito que la célula que se va a dividir en dos fabrique el doble de ADN y después se dividen, se reparten un juego entero de información genética cada una. Eso nos permite, se muere una célula, pero tengo un reemplazo. Entonces eso nos pasa a nosotros todo el tiempo en el intestino, por ejemplo. El intestino recambia las células muy, muy rápido, todo el tiempo. Entonces, la piel, la piel están recambiando, ¿sí?, todo el tiempo. Entonces, lo que está pasando es esta división. Pero con el tiempo, cuanto más pasan las divisiones, se va perdiendo, se va cortando este segmento que se llaman telómeros, que están al final, ¿sí?, de estas moléculas, está contenida el ADN, y llega un punto en el cual ya no se puede replicar más ese ADN, no se puede fabricar más porque son muy cortos los telómeros, es una cuestión espacial, no se puede sintetizar nuevo. Entonces empezamos a perder células, porque si ya no puedo fabricar nuevas, sigo perdiendo células, pero estas no las puedo fabricar. Entra entonces, ¿sí?, el cuerpo en este deterioro en el cual no tengo la capacidad de mantener un cierto pool de células, una cierta cantidad de células funcionando. Y si yo logro alargar los telómeros, ¿soy Highlander o qué Poten- pasa? si uno No es tan pudiera fácil, alargar, ¿no? claro, no sería tan fácil. Pero si uno pudiera, hagamos de nuevo un ejercicio imaginario. Si uno pudiera alargar los telómeros, uno podría mantener la replicación de estas células. Entonces estamos todo el tiempo reemplazando las Claro. células que envejecen y que no nos sirven más por nuevas. Entonces el cuerpo tendría siempre una cantidad de células, ¿sí?, para mantener, digamos, para mantener joven los órganos, ¿sí?, que van perdiendo células y se las pueden reemplazar. Por lo tanto, uno podría prolongar mucho más esa, como la vida útil de los órganos. Ahora, las neuronas no se dividen, por ejemplo. Eso lo podríamos pasar en el intestino, perfecto. Los riñones, perfecto. Pero las neuronas no se dividen. Claro. ¿Y ahí? ¿Y ahí qué hacemos? No nos Estamos sirve de nada acá. el telómero. No, y Entonces podríamos aparte, llegar hasta los 120. claro. Podríamos llegar hasta los 120 si logramos solucionar el acortamiento del telómero, quizá. Y aparte me parece que hay otro problema. ¿Y con los radicales libres, qué hacemos? Los radicales, bueno, algo de lo que hablamos antes, esta interrupción de la, digamos, de la estructura normal de de la, de los capilares por los que circula la sangre en el cerebro, cuando se empieza a perder, permite que mayores radicales libres también, ¿sí?, se acumulen a nivel de la masa encefálica. Un radical libre produce un aumento en los procesos de oxidación. Entonces eso genera un deterioro, ¿sí?, a nivel molecular, empieza a generar deterioros en las células, se empiezan a deteriorar estructuras de las células que tienen que funcionar normalmente, se deja de producir energía correctamente y la célula muere. Claro. Es la paradoja del deporte en realidad. Claro. Es la paradoja del deporte, porque te oxidás, estás haciendo deporte cuando te oxidás, pero bueno, pero es positivo, hagan deporte, por favor. Por Dios, hagan deporte. Y con el tema del oxígeno, el flujo sanguíneo y todo eso, también va disminuyendo en la vejez en cuanto a la circulación del oxígeno en el cerebro, ¿o no? Sí, nosotros tenemos procesos por los cuales las
los vasos sanguíneos, que los vasos sanguíneos tienen distintos tamaños, ¿no? Los vasos sanguíneos van perdiendo la estructura normal. Algunos van perdiendo se van perdiendo las ramificaciones, ¿sí?, de los vasos sanguíneos, y entonces hay zonas de los tejidos que empiezan a recibir menor cantidad de oxígeno. Y hay otros en los cuales se empieza a generar esto que se llama esclerosis, ¿no? Se esclerose, se endurece el vaso sanguíneo. Ese endurecimiento de la pared del vaso sanguíneo impide el normal intercambio de los gases y de los nutrientes. Entonces se vuelve más ineficiente, ¿sí?, vamos a decir, la incorporación de alimentos y de oxígeno para la célula y la remoción de desechos de dióxido de carbono. Entonces, eso es un proceso que aumenta es un proceso que genera una acumulación de productos tóxicos, las células son los productos de desecho, y las neuronas empiezan a acumular en el citoplasma. ¿Viste cuando uno no limpia la casa, que empieza a acumular la basura por todos lados? Las células empiezan a parecer a eso, ¿sí?, como un acumulador, esto que tiene los problemas de acumulación. Entonces, Diógenes, de el síndrome basura. de Diógenes. Síndrome de Diógenes. Entonces, se empieza a acumular basura, bueno, eventualmente no funciona más. Se pierde la utilidad que uno le puede dar a la casa cuando está llena de basura. Ya no se puede usar la cocina porque está llena de basura, no se puede usar el dormitorio porque la cama la tenés llena de porquería. Bueno, ya no puedes dormir, no puedes comer en esa casa, ¿no? Eventualmente, si no pudieras salir de esa casa, estás frito. Bueno, lo mismo le pasa a la célula. Empieza a acumular las porquerías que le quedan adentro, no tiene cómo sacársela de encima, termina degenerando. Cuando degenera, se rompe la célula, ¿no? O sea, muere. ¿Qué se libera? Se libera toda esa porquería. Claro. ¿Qué genera eso? Inflamación. Claro. Y con las redes atencionales disminuyen, ¿no? La capacidad de atención del Claro. sistema nervioso central. Sí. La capacidad de atención del sistema nervioso central disminuye. Se empiezan a perder neuronas. De hecho, algunas neuronas que nosotros necesitamos para sostener la atención son de las que se pierden en el Alzheimer, en la demencia frontotemporal, que son neuronas que se conocen como neuronas, en inglés es basal forebrain cholinergic neurons, es decir, neuronas colinérgicas del cerebro anterior basal. Están en el tronco del encéfalo, arriba de todo, digamos, la parte más baja del cerebro, la corteza. Son neuronas colinérgicas que median la capacidad de regular la atención. Esas se pierden. Cuando nosotros vamos perdiendo esas células en el Alzheimer, en la demencia frontotemporal, esas neuronas se pierden, entonces empiezo a perder la capacidad de atención. Yo nombro el Alzheimer y la demencia frontotemporal porque en realidad lo que nos muestran esas patologías, las demencias, nos muestran que digamos, el proceso acelerado de algo que normalmente se da y que uno termina falleciendo de otra cosa antes de que te pase. Pero la demencia te está acelerando todo el proceso de envejecimiento normal. Entonces, al perder esas neuronas, nosotros empezamos a tener fallas en sostener la atención. Por eso le cuesta a un adulto por ahí concentrarse, ¿viste? Cuando están, qué sé yo, vamos a decir así, ahora que viene Navidad, se reúnen todos, están en el living o en el patio de la casa, están todo el mundo hablando, hay múltiples conversaciones al mismo tiempo, y al más viejo de la casa le cuesta concentrarse, le cuesta seguir alguna, porque en el medio es más fácil distraerse, empieza a aumentar la atención espontánea por sobre la atención sostenida, voluntaria. Claro. Sí. Claro, es que aparte también los sistemas sensoriales van decreciendo su Disminuye. capacidad. Claro. Totalmente. Y en cuanto, para ir cerrando algunos temas ya, en cuanto a la sexualidad, también estaba complicado. En 1938 Freud dijo algo muy bueno, que hacía una clara diferencia entre la sexualidad y la genitalidad, entendiendo la sexualidad como algo más amplio que simplemente el coito. Totalmente. Como algo mucho más abarcativo. Y estaba buena y estaba bien esa aclaración que hizo Freud en ese año, porque entendemos que con la vejez tiende a disminuir la sexualidad, pero a veces no por una cuestión de deseo, porque la persona está más que demostrado que no es que pierde el deseo, sino que va condicionándose
también a través de estas narrativas sociales que dijimos cómo un viejo va a tener sexo, cómo en la vejez se va a querer desear un cuerpo, quién me va a querer a mí con este cuerpo, ahí también entra la aceptación de que hablábamos hoy. Eh, y bueno, me parece que también esta mirada del viejo y la sexualidad está muy arraigada, pero no es así. El viejo sigue teniendo deseos, sigue teniendo ganas de estar con alguien, y a veces se da más la pérdida de la pareja, la viudez, y le cuesta más encontrar una persona con la que tener relaciones. Así que el tema viene más por otro lado, me parece. Hay una... ¿Vos lo leíste, El amor en los tiempos del cólera? No, no, ese no lo vi. Una novela de García Márquez, que también está en la película. Claro, está la película. Es la historia es la historia de un tipo que está enamorado de una mujer y cómo desde que son jóvenes, bueno, hasta la vejez. Cuando ellos son viejos, hay un momento donde bueno, él le insiste a la mujer de la que él estaba enamorado en tener relaciones sexuales y ella le dice, no, ya no, ya tenemos olor a viejo. A pesar de eso, ellos siguen juntos, etcétera. Bueno, es una linda historia para quien le guste el tipo de, de escritura así latinoamericana. Eso porque me hizo acordar mientras lo decías. Hay una, hay una idea con respecto a la sexualidad, como vos decís, que pareciera que nosotros hablamos como si los... Viste, pareciera que hablamos todos, yo digo, a nivel social, como si los viejos no hubieran sido jóvenes. Claro. Vos seguís y yo ejercicio para vos y para todos los que estamos acá. ¿Cuán distintos somos realmente de lo que éramos cuando éramos niños? Claro. ¿No hay una continuidad en tu cabeza desde que eras niño hasta ahora? ¿No hay pensamientos que se mantuvieron? Pareciera que somos, no sé, ¿te acordás de Tortugas Ninja? Crank, el Sí, cerebrito claro. adentro del coso. Bueno, y somos eso, digamos. Nosotros fuimos modificando el equipo donde estábamos metidos, pero somos lo mismo de adentro. Somos como el personaje ese que va aumentando niveles en un videojuego. Sigue siendo el mismo personaje, solo que ahora tiene más habilidades o tiene otros recursos. Por lo cual yo quiero decir, si todos los que nos estén escuchando que tengan más de 35 años o de 30 para arriba, se siguen sintiendo que son la misma persona que a los 18 o 20, ¿por qué creen que eso va a cambiar a los 80? Por lo tanto, ¿qué les hace pensar que un viejo que tienen enfrente de 80 años todavía no es ese niño de 10, ese niño, ese adolescente de 15, ese joven de 20 y pico, o ese adulto de 30 que somos nosotros ahora? ¿Por qué no seguiría siendo él? Digamos, en su cerebro no sigue siendo eso. Solo que está en otro cuerpo, con otra experiencia, está bien. Por lo tanto, pensándolo desde ahí, ¿qué nos hace pensar a nosotros que el viejo no tiene los mismos deseos, los mismos temores y no experimenta las mismas fantasías que experimentamos nosotros? Hay aspectos, sin duda, que son de cambio, pero hay aspectos estables, que se mantienen a lo largo del ciclo vital. Esto es así como lo estás diciendo. Hay aspectos que se van a mantener, que son más, si lo traigo por ahí a Jung, arquetípicos, o si lo traigo a Freud, más pulsionales, que vienen como ya integrados en la personalidad, y que se van a mantener, que es eso que te va a ir, esa tendencia, digamos, que te va a llevar hacia un lugar, pero hay otros que van a ir cambiando. Entonces es una conjugación de ambas cosas. Ni todo va a cambiar, ni por ahí todo se va a mantener absolutamente estable. Hay una dialéctica entre ambas cosas, porque por ahí hoy no te gusta lo mismo que hace 20 años, pero sí hay otras cosas que sí se siguen manteniendo, qué sé yo, como que si te gustan las tortugas ninja, como a mí. Claro, pero además pueden variar los gustos, pueden variar lo Claro, que uno, puede variar la posición, no sé, acá te hablamos de política, puede variar la posición política, claro, sí, pero no varía esencialmente quién es uno. claro.
Eso no cambia. Uno le agrega capa, le modifica, pero no cambia lo que es uno. Ese Juan, ese Ernesto, sí, y ese, agarren el nombre de su abuelo, pónganle los que tengan a sus abuelos todavía, ese nombre no cambió, ¿eh? Como para decir, ojo con el trato que uno le da al otro, porque el otro sigue, también, pues, no es joda esto que, sí, porque yo cuando tenía tu edad, no sé qué, sí, viejo hincha pelota, cállate la boca. No, ojo, porque uno se vuelve, por ahí adquiere otras mañas, pero ahí está esencialmente el núcleo la esencia, el núcleo de una persona que fue niño, que fue adolescente, que fue adulto. Y a veces no reparamos en eso. No reparamos. Claro, es que somos niños, a veces en cuerpos de adultos, por eso hay que tratar bien la niñez y hay que tratar bien el cuerpo ahora. Ahora, por eso lo que siempre nombramos de esos 5 pilares, de comer bien, de descansar bien, de tener un propósito, de tener buenos vínculos y de entrenar, de hacer ejercicio, tienen que estar. Son como esas 5 cosas básicas que Tienen tienen que que estar. estar, Que totalmente. tienen que estar. Y yo le quiero agregar, ¿los repetís, por favor, así nos queda? Sí, lo repetimos. Comer bien, descansar bien. O sea, comer bien significa comer sano, ¿eh? No significa Comer comer, sano. comer en cantidad. Pues yo le pregunto a la gente, ¿comiste bien? Sí, ¿qué comiste? No, me hice un asado para mí solo. No, no funciona así, no. Eso no es comer sano, por favor. Comer sano, Ojo, descansar tampoco bien. comer sano significa una hoja de lechuga No, y una galletita de claro. arroz. Pues sería el polo opuesto, ese sería el polo Claro, opuesto. exacto. Eso tampoco es comer sano. Eso tampoco es comer sano. Descansar bien. ¿Qué significa descansar bien? Más de 6 horas, por lo menos duerman más de 6 horas. Más de 6 horas. Tener Lo buenos más vínculos. fresco Sí, posible. En la sí, habitación, lo más fresco posible que se aguante. sí. Tener buenos vínculos. Es decir, tratar de ir agarrando esa selectividad que se tiene de más adulto, tratar de ir agarrando la hora. Es decir, si hay una persona que te está generando neuroinflamación, trata de correrte de ahí, trata, a veces es complicado, se entiende, pero bueno, estamos dando consejos así como generales. Hacer deporte, lo mismo. Ni ser Schwarzenegger en la década del 60 y matarte y ponerte cosas raras, ni estar todo el día jugando los videojuegos porque no nos Exacto. sirve. Entrenar, desde una caminata moderada ya estás haciendo algo copado por tu cuerpo y por tu futura vejez. Y sin duda, tener un propósito. Tener un propósito, metas, objetivos, dale, movimiento. Así que esos serían los cinco pilares. Los 5 pilares. Yo le voy a agregar 2 específicos para el día de hoy, pero como que quiero ir metiéndolos en aquellos que nos escuchen, que nos vengan escuchando seguido. Vamos. Hay 2 cosas que yo no digo que son fáciles. Es realizable los 5 pilares que contaba Juan, definitivamente. Esos son realizables. Es una cuestión de cierta disciplina, de cierta sobreponerse, digamos, a la fiaca que nos da ese esfuerzo. Pero se hace. Pero hay 2 que son mucho más difíciles de buscar, pero que los quiero dejar picando. Para aquel que no tenga un propósito, incluso puede arrancar por él. Es muy importante que como adultos empecemos a enfocarnos en quiénes somos realmente, en aceptar quiénes somos, con nuestros defectos sobre todo. Es muy importante que nosotros nos identifiquemos si yo soy esto, y eso implica todas las cosas que no queremos decir en voz alta. Lo soy, sí, lo soy. Después uno buscará la forma de encauzar para tratar de cambiar o redimirse, pero hay que aceptar quién es uno. Eso es importantísimo. Y la segunda es que hay que aceptar la idea de que nos vamos a morir. No hay que sacarla nunca al plano. Y a veces, que solo nos queda adelante Rolón, ¿viste? Gabriel Rolón, una vez decía, la persona que está deprimida, en realidad es la persona que se queda sin proyectos, porque ya no hay nada que lo separe entre el momento en el que está y la muerte. Los proyectos te empujan la muerte hacia adelante.
hacen que no pensemos en la muerte. El tipo que no tiene proyectos es un tipo que solo tiene de frente su muerte y entonces se deprime. Bueno, yo le quiero agregar eso que me pareció interesante, lo que lo decía cuando era columnista en una radio. Eh, yo le quiero eso, hay que reconciliarse con la idea de que por ahí mañana no estamos más. Pero no digo de forma cliché, salgan a vivir la vida. Reconciliarse con esa idea, de esa fragilidad que tenemos, parte de ahí. Entonces, si uno se reconoce como quien es, ¿sí? Con todos los defectos que tenemos, y reconoce que nos vamos en algún momento, se termina, digamos, y ya está, y la gente se muere todos los días, digamos, no queda otra, no hay vuelta, eventualmente nos va a tocar. Yo creo que esos dos pilares, esos dos anexos, junto a los otros 5 pilares, son los que construyen un adulto que envejece de manera sana y que llega al momento de la sabiduría y que le esquivó a la senectud. Claro, indudablemente digamos, la aparición del verdadero self, o sea, la integración de la personalidad y del yo, que es esto de aceptarse uno mismo, y bueno, soy esto, y bueno, soy esto, qué sé yo, no sé, no me sale dibujar, pero me sale bailar, bueno, vamos a bailar, trabajemos en dibujar si te gusta, digo, pero hay que aceptar ciertas cosas que a uno le cuestan y que es lo mismo que también el tema de aceptar la muerte, porque bueno, Freud mismo dice que el ego trasciende su propia muerte. Si yo te propongo ejercitar cómo es la idea, si yo te digo, o les digo a la gente que nos esté mirando, piensa en su muerte y la trascendiste. Claro. El ego tuyo te va a ver muerto, te está viendo, o sea, vos te estás viendo, te pasaste tu propia muerte. Y entonces es algo muy difícil y por eso lo que recomendamos siempre que es hay que arremangarse y trabajar y moverse. Totalmente. No hay otra cosa. Totalmente. Así que bueno, eso, la recomendación de que lean el libro de Márquez y lean o se miren el libro de Fitzgerald, El curioso caso de Benjamin Button, o la película El curioso caso de Benjamin Button, donde él arranca siendo un viejo y muere siendo un bebé, pero la dependencia es más o menos Exacto. parecida. Eh, Cualquier comentario que lo dejen en la caja de comentarios, suscríbanse, denle like, Les compartan el dejamos video. también, va a andar dando vueltas seguro las cosas de Instagram nuestro para que si nos quieren escribir, consultar algo también. Pero todos los comentarios en YouTube después los respondemos. Sí, y a ver Y si por después ahí, si... sí, dale. Eso dale, si lo sé, a ver, capaz que vamos a decir lo mismo. Y a ver si podemos organizar un video en vivo antes de fin de año, en el cual también puedan participar con preguntas y Las comentarios preguntas en el momento. la Sí, gente ahí en vivo. sí, sí. Vamos a Hasta, hacer eso también, seguro. hasta acá el video de Listo. hoy, nos vemos. Hasta Nos vemos luego. la próxima. Chao, chao. Chao, chao.